¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, soy Jonathan Álvarez. Actualmente soy gerente de producción en una planta de manufactura del ramo automotriz. Tengo 10 años de experiencia trabajando en dicha compañía y bueno, el día de hoy vamos a hablar de motores de combustión contra motores eléctricos. ¿Por qué este tema? Un tema importante que nos está generando cierto temor en todo el mundo es el calentamiento global. Y enfocado al ramo automotriz, que es donde traigo experiencia, parte de esa mejora o esa contribución que se puede hacer son los motores eléctricos, en el cual, por simple principio básico, conviene más un motor eléctrico con un motor de combustión. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio del funcionamiento de estos motores? El motor de combustión en un cilindro tiene combustible, tiene oxígeno, hay una chispa que genera el gas y provoca todo el movimiento que va a llevar a que el carro se mueva. Pero esos gases tienen que salir del motor, pasan por todo un dispositivo que elimina ciertos tóxicos, pero al final son gases tóxicos y se van al exterior. Eso provoca calentamiento global o afecta el medio ambiente. En cambio, un motor eléctrico funciona con pura corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica genera un campo magnético, que ese campo magnético empieza a generar ese movimiento similar al de combustión para que el carro se mueva. Entonces, por simple principio, el motor de combustión genera gases, algo que el eléctrico no. Entonces, el eléctrico es una buena solución. Hablando del motor, pero algo que quiero que consideremos es todo lo que lleva a generar un auto eléctrico o producir un auto de combustión y desde el comprarlo, para que podamos analizar si en la actualidad podemos sustituir nuestro auto de combustión por un auto eléctrico. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en México, que es donde estamos actualmente. Los autos de combustión son más baratos si los comparamos con un auto eléctrico. No tenemos un equiparable para cada auto de combustión o un eléctrico. No se tiene. No se tiene tanta variedad en autos eléctricos. Pero si tratamos de, por cada auto eléctrico, comparar su equiparable de combustión, es más barato el auto de combustión. ¿Por qué? El volumen de los autos eléctricos es muy bajo. Eso provoca que los costos de manufactura se eleven y en consecuencia el costo del producto sea más alto. Pero eso no quiere decir que sea bueno. El problema es que es poco volumen y en consecuencia el costo es alto. Pero es un punto que tenemos que considerar porque al final pues, tenemos la capacidad económica para comprarlo. Primer punto que tenemos que analizar. Ahora, hablando del tema integral que les comentaba, lo que quiero que analicemos, vamos a tocar ciertos aspectos, como es costos, que es el tema que hablamos, mantenimiento, tiempo de carga, autonomía y la parte ambiental. La parte ambiental ya la tocamos desde el punto del principio básico del motor, pero ahorita que lleguemos a ese punto les voy a hacer mención de un tema o un aspecto que pocos hablan, pero es muy importante con respecto a los autos eléctricos. Entonces, hablando de tipo de mercado, como les comentaba, vamos a enfocarnos en nuestra realidad actualmente en México. Somos capaces, con nuestra situación económica, con nuestro nivel socioeconómico y con nuestro día a día, somos capaces de poder sustituir nuestro carro eléctrico, que más bien que nuestro carro eléctrico cubra las necesidades de un carro de combustión. Vamos a analizarlo. El costo del vehículo, como ya les comentaba, el costo del vehículo es más elevado el de un eléctrico que el de uno de combustión. Aunado a que, hablando de granjas, hablando de campo, no tenemos autos eléctricos que puedan realizar ese trabajo, hablando de México. Subsidios del gobierno, comparado con otros países, hay otros países en donde el subsidio es, tú compras un auto eléctrico, te pongo la mitad del costo de tu auto. Yo como gobierno te apoyo a poner tu centro de carga en tu casa y te voy a hacer un descuento del costo de energía. Situaciones de esas que en el país todavía no se tienen. Entonces es otro punto el por qué les digo vamos a enfocarnos en México, porque las condiciones son diferentes en cada país. Vamos a hablar de la parte del costo de refacciones, costo del vehículo. Las refacciones como tal va de la mano con lo del auto. Actualmente los autos de combustión tienen mucha variedad, pero también muchos autos ya comparten cierta tecnología o comparten ciertas refacciones. Eso ayuda a que los costos sean menores. En consecuencia, el costo de las piezas del motor de combustión son más bajas. En cambio, el eléctrico, el costo se eleva, por lo que les comentaba. Es poco volumen y los costos de manufactura son más altos. Algo importante, mantenimiento, frecuencia y disponibilidad de piezas. El mantenimiento de un auto de combustión es más frecuente y es más caro con respecto al del eléctrico. Estudios se tiene que prácticamente por cada 5
servicios que le haces a un auto de combustión, le haces un servicio a un auto eléctrico. ¿Y cuál es la diferencia? Aparte, de entrada ya tenemos frecuencia, que le va a cambiar el costo. Y la siguiente es, a un auto de combustión le haces cambio de bujías, filtro de aceite, filtro de aire, cambio de aceite, etcétera. Situaciones de esas. A un motor eléctrico nada más le revisas que estén todos los circuitos funcionando y no le tienes que cambiar nada. Le puedes cambiar ciertos aceites, pero son ciertos dispositivos que no tienen que ver nada con el motor como tal. Entonces, el costo por frecuencia y por piezas es mayor el de combustible que el eléctrico. Entonces, ahí tiene cierta fortaleza el eléctrico. Hablando ahora de un punto importante y el por qué les decía integral, y vamos en el tema anterior o en el slide anterior hablamos de la parte de costos económicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de la parte cualitativa, si lo queremos llamar así. ¿A qué voy? Tiempo de carga. Tu necesidad, ¿qué tiempo tienes para hacer ciertas actividades? ¿Y a qué voy? ¿Cuánto tiempo te lleva ir en tu carro de combustible, te paras en la gasolinera y lo cargas? ¿5 minutos? Podría ser. El tiempo de carga de un auto eléctrico, 40 minutos, 1 hora. Varía entre autos, pero no es menos de 30 minutos. ¿A qué voy con esto? ¿Estás dispuesto a estar invirtiendo tiempo de tu vida para que se cargue? ¿Y por qué me refiero a tiempo de tu vida? Podrías estar pensando, lo dejo y yo me voy a hacer actividades. Podría ser, pero aquí en México tenemos una deficiencia. ¿Cuál es? Hablando de combustión, tenemos gasolineras por todos lados. Puedes cargar y es muy rápido. Hablando de centros de cargas, no tienes en varios. Y todavía no están las viviendas adaptadas al 100% para que te puedan poner ahí tu centro de carga. Entonces, tienes ciertas debilidades el motor eléctrico con respecto a lo que es la carga de corriente. El otro tema importante es eficiencia. La eficiencia es importante porque se cree y se tiene un concepto de que el motor de combustión es mucho más eficiente. ¿A qué me refiero? Te puede dar más torque, mayor velocidad, mayor potencia. Bueno, potencia va de relación con el torque y la velocidad, pero ¿qué es mayor? ¿Y qué creen? Hay estudios que demuestran que transformándolo a kilojoules, que podemos medir ambos, tanto de combustión como eléctrico, son muy similares. Y actualmente hay una compañía de auto eléctrico que es Tesla, que está promoviendo una ficha técnica de su motor, de un auto que va a comercializar el año que entra, que simplemente leyendo la ficha técnica va a ser muy competitivo. Tiene desempeño casi similar a autos de Fórmula 1. Entonces, ¿qué tan eficiente es? Hay que verlo, ¿no? Pero trae buena tecnología. Entonces, y la otra importante, para poder concluir esto que les decía cualitativo, pero en este sí va un poco más cuantitativo, es la autonomía. La autonomía de un carro de combustión es mayor al de un auto eléctrico. Eso le da cierta ventaja al de combustión con respecto al auto eléctrico. Y si aunado a eso, que su capacidad o su autonomía es menor y tenemos problemas con los centros de carga porque no tenemos tantos o tan frecuentes, entonces no nos da margen a podernos mover distancias grandes los autos eléctricos. De hecho, hay una compañía alemana que te vende autos eléctricos, pero te ofrece el servicio de que si tú quieres salir de un estado a otro, puedes llevar tu auto eléctrico, lo dejas con el dealer, te cambia a carro para uno de combustión y con el de combustión sales al exterior. Regresas y te regresas en tu carro. ¿Esto qué quiere decir? Traemos oportunidad con la parte de la autonomía. Ahora bien, ¿qué pasa hablando de la parte ambiental? Primer punto y con el que iniciamos, hablando de emisiones, como podemos ver en esta tabla, el eléctrico tiene 3.3 y el de combustión 13.3. No hay duda, el eléctrico es mejor con respecto a las emisiones. Hablando de emisiones, pero hay un punto que quiero que analicemos y que pensemos. ¿Qué pasa con la batería? La batería no es eterna. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la batería la tengamos que desechar? ¿Qué costos tenemos? La batería es el 50% del peso del auto aproximadamente, el 50% del tamaño y de un 30 a un 40% del costo del automóvil. ¿Qué va a pasar cuando la batería la desechemos? Nos va a afectar el costo y esa batería, ¿qué va a pasar? Es un impacto ambiental. ¿Quién habla de ese tema? Pocos. Es un tema que se tiene que investigar, se puede tocar en otro por aparte, pero tenemos que tenerlo en mente. Si queremos hablar
de qué auto es mejor para el ambiente, tenemos que considerar todos los aspectos. Y la batería es un punto muy importante. Entonces, no lo dejemos por aparte y necesitamos considerarlo. Entonces, después de estos puntos que les estoy mencionando, que les acabo de comentar, ¿cuál es mi conclusión? ¿Los autos eléctricos son muy buenos? Sí. ¿Van por muy buen camino? Sí. Pero necesitamos que sigan mejorando. Se necesita vender más. Se necesita que sus costos de manufactura bajen para que realmente podamos decir que un auto eléctrico puede sustituir un auto de combustión. Porque actualmente, con los costos, con la infraestructura que tenemos, con nuestro vivir el día a día, es muy difícil que nuestro auto eléctrico sustituya a un auto de combustión. ¿A qué voy con esto? Si tienes las posibilidades de traer un auto eléctrico y no te afecta en tu día a día, hazlo. Vas por buen camino para ayudar al medio ambiente. Pero si no lo tienes, espérate, la tecnología va avanzando, los autos eléctricos van mejorando y van a llegar en un momento a sustituirlo. Pero hoy no estamos a ese nivel. Los autos eléctricos tienen que seguir mejorando y prueba de eso es que Tesla trae una batería, están probando una nueva batería que al parecer tiene 3 veces mayor capacidad de autonomía que las de litio que generalmente traen todos los autos. Entonces van por buen camino. Eso va a provocar que entonces vaya las fortalezas que tiene actualmente el auto de combustión, el eléctrico las vaya igualando. Y entonces sí podamos llegar a decir que sí puede sustituir un auto a otro. ¿Sí? Bueno, esta es mi conclusión. Espero les sirva, les haya aportado un poco más a su conocimiento. Muchas gracias.